problema no es solamente lo que tú acabas de decir, mi estimado Carlos, sino que es el carácter de Estado revolucionario antioccidental de Cuba, y porque este conflicto permanecerá en el fondo en estado de latencia estratégica, independientemente de los cambios tácticos o de las aperturas económicas que parcialmente podamos ver y que se puedan producir. Así que hay que estar muy atentos porque esto no es un asunto meramente del bloqueo, un asunto de el trabajo antiimperialista de una ideología. Aquí va más allá de todo esto y la gente no lo ha entendido. Aquí es el cambio, realmente el cambio revolucionario de la idea general de maniobra que tienen los cubanos y que se han mantenido ahí por muchos años, más de 60 años, y donde efectivamente, mi estimado Carlos y público que nos escucha, se va a priorizar y se está priorizando lo que es el cambio de conciencia. Es todo un trabajo de lo que se llama la parte cultural, lo que es la revolución cultural en el fondo de las personas. Por eso han ingresado a las escuelas secundarias, a los high school, han ingresado, pero con una tremenda fuerza, vendiendo todo un proyecto muy interesante para todo el mundo, vendiendo este proyecto a la juventud universitaria del socialismo y de cómo sería el mundo ideal con el socialismo, siendo que esto nunca ha resultado en ninguna parte y solamente donde han llegado a gobernar. Han llevado tragedia, han llevado hambre, han llevado, ¿cierto?, los países a la ruina y han llevado a la muerte a las personas. Y eso está documentado, ¿cierto? Y la gente, inclusive quienes se dicen intelectuales, tenemos rectores de universidades, decanos, profesores, profesionales de todo tipo que piensan inclusive que todo este movimiento, toda esta corriente política de izquierda es buena y no ha dado resultado en ningún país del mundo. Sí, no me da tiempo de contarle un chiste, si pudiera se lo contaba sobre dos cubanos que mueren y van al infierno, pero uno se va a un infierno comunista y el otro a un infierno capitalista. Pero después le cuento de qué se trata. ¿Por qué digo esto? Porque durante 67 años Cuba ha estado haciéndolo. Es público y notorio el tema de la intervención en países africanos. Es público y notorio cómo exportó guerrilla para Colombia, para Nicaragua, cómo ayudó a los sandinistas en Nicaragua, cómo intentó entrar en Venezuela en los años 60 por Machurucuto y fueron repelidos por la Fuerza Armada Nacional para que después en los 2000 entraran por la rampa presidencial con la bienvenida de Hugo Chávez. Es decir, la exportación de la revolución, la injerencia del comunismo cubano en América Latina y más allá de América Latina es notoria. La crisis de los misiles de 1962 dándole al ojo a la Unión Soviética. Más recientemente los iraníes, los chinos y no sabemos hasta qué punto Hamas, Hezbollah y otros grupos terroristas. Pero ¿por qué es ahora con este gobierno que se produce una suerte de vamos a focalizarnos, vamos a ponerlo en el ojo del huracán y se levanta el informe? El informe, como decíamos al principio, es el paso previo a la acción. Mira, lo que pasa es que tenemos que ir, la gente que no sabe de historia o la gente que no ha sacado, ¿cierto?, la enseñanza de la historia y de los diferentes hechos, eh, no va a poder tomar sabias decisiones en este momento y tampoco en el futuro. No tenemos que olvidar que el régimen castrista rechazó sistemáticamente fórmulas de compensación que otros países latinoamericanos en su momento habían aceptado. Por otro lado, la economía cubana fue deliberadamente desconectada del mercado occidental y en el fondo fue reorientada hacia el modelo centralmente planificado. Incluso de la pérdida, después de que, ¿te acuerdas que se perdieron los subsidios soviéticos en que ya no se les siguió enviando ayuda, porque los soviéticos, los rusos estaban con serias novedades? La Habana, en el fondo, priorizó el mantenimiento del monopolio político del Partido Comunista sobre cualquier reforma de mercado significativa. Entonces, Perdón, la y economía... puso, permítame el paréntesis, y puso al pueblo a pasar trabajo con tal de mantenerse ellos en el poder. Ahí es donde nace el Es famoso periodo especial. exactamente, para allá voy. Ahora, la narrativa, ¿cierto?, de ello es
revinculación o reivindicación en el fondo de la soberanía, incluyendo el reclamo sobre la base naval de Guantánamo, solo ha sido un recurso propagandístico de Cuba. ¿Sabe por qué? Porque en realidad Cuba nunca ha intentado recuperar Guantánamo por la fuerza, ni ha hecho de ello una condición sine qua non de normalización. Tampoco el régimen ha aceptado la presencia de bases militares. No, no hace, por ejemplo, el régimen ha aceptado la presencia de bases militares soviéticas, rusas y en mejor medida, ¿cierto?, las chinas, Ujú. sin invocar siquiera el mismo recurso, el mismo discurso de soberanía. Porque para los norteamericanos sí, que es su soberanía y todo el asunto, pero el hecho de mantener a rusos, a chinos, inclusive algunos elementos iraníes, no ha pasado absolutamente nada. La verdadera soberanía en el fondo defendía ha sido la del Partido Comunista Ujú. y sobre la sociedad cubana, ¿ya? No la independencia formal del Estado respecto de potencias extranjeras, y ahí es lo que tiene que saber la gente. La soberanía del Partido Comunista para que ellos sigan operando con toda esta impunidad y la dictadura se mantenga en el tiempo ha sido el principal objetivo. El resto son elementos adyacentes solamente. Ahora, cuando uno examina lo que está ocurriendo ahora, pareciera que hay una franca determinación de esta administración. Uno escucha a Marco Rubio o escucha al propio presidente de los Estados Unidos, que hay una franca determinación a que los cambios no van a ser solamente cosméticos o económicos. Los cambios, o sea, el propio Marco Rubio ha dicho, no puede haber una prosperidad económica si no hay un cambio de las personas que han administrado la isla. Y las negociaciones con la familia Castro hacen creer al pueblo cubano que sí, que vamos a recibir la ayuda de los Estados Unidos y que podemos hacer los cambios, pero nosotros nos quedamos. ¿Eso usted lo ve probable? Sí, mira, yo creo que aquí lo que decíamos en el programa anterior, aquí hay una situación política que están evaluando los norteamericanos y que por alguna razón no toman acción en la isla. Si en la isla, desde todos los análisis que hemos hecho, y particularmente yo soy de la idea de que es muy fácil en realidad hacer el cambio de régimen. Si lo que pasó con Maduro ya fue una muestra de lo que son capaces de hacer los norteamericanos en la isla con mucho mayor razón, tienen menos resistencia que Venezuela. Y aquí hay un problema grave de las fuerzas que están operando ya por la cantidad de infiltración que hicieron los comunistas cubanos en Estados Unidos. No nos olvidemos que hay una doctrina oficial del Partido Comunista de Cuba, la lucha de clase a escala mundial, la necesidad de derrotar al imperialismo como etapa previa a la construcción de un socialismo global, y eso lo han mantenido siempre. Hemos dicho la proyección cultural e ideológica, el control absoluto de los medios, la educación marxista-leninista, la represión en cualquier manifestación de valores liberales, la libertad de expresión, la propiedad privada, el pluralismo político, la religión, la independencia del Estado, ¿cierto? De los ciudadanos, etcétera, etcétera. La continuidad, y aquí voy a decir algo que es súper importante porque la gente parece que está como cambiando o equivocándose en el concepto. La continuidad postsoviética bajo Raúl Castro y bajo Miguel Díaz-Canel, el régimen, tenemos que tener claro que ha mantenido la hostilidad estratégica hacia la democracia liberal, el capitalismo de mercado y las alianzas occidentales, aunque pragmáticamente busque inversiones y remesas. ¿Por qué? Porque en el fondo, los rusos también, y ahí donde entramos en otro terreno, nunca han dejado de ser comunistas, se volvieron capitalistas, que es otra cosa, porque a los comunistas, a la izquierda les gusta el dinero, pero cuidado, no nos confundamos y no bajemos la guardia. Los rusos, que van a seguir siendo rusos comunistas, han mostrado, ¿cierto?, algún tipo de tratar de llegar a algunos acuerdos, pero ellos siguen con su idea. Así que tenemos que tener claro que China, Irán, Rusia y Cuba siguen con sus ideas comunistas. Así Entonces, es. independientemente a lo que podamos estar viendo en este momento.